Bienvenidos a Agenda Médica, el día de tu salud. Yo soy Dore Ferriz y en nombre de este maravilloso equipo les doy la más cordial bienvenida. Hoy se encuentra con nosotros Manuel Vázquez. Él es maestro en Educación para la Paz por la Universidad Albert Einstein. Bienvenido, gracias por estar aquí, Manuel. Muchas gracias, Dore. Aquí estamos para apoyar en todo lo que se pueda al público en el tema de las emociones. Las emociones. Oye, qué tema tan interesante, porque hay que recalcar que hay una diferencia entre una emoción y un sentimiento. Una enorme diferencia. ¿Me la explicas? Claro que sí. Tenemos lo siguiente. Las emociones puras, como tales, es difícil que las vivamos durante el día, las vivimos muy poco, porque las emociones están conectadas directamente, las emociones puras, directamente con estímulos, como por ejemplo, cuando tú tienes miedo porque te pasó un camión cerca por la espalda y entonces te asustaste, esa es una emoción pura. Okay. Lo que nosotros vivimos normalmente durante el día son sentimientos, miles de sentimientos. Y los sentimientos, como están ligados con los significados, entonces se despiertan, se une un significado con una emoción y se despierta no por el estímulo, sino por lo que significa para ti el estímulo. Cuando tú tienes a un perrito que se asusta por un caballo, normalmente cuando pasan los caballos ellos ladran y quieren atacar, ¿no? Se asustan precisamente por el estímulo del caballo, pero si tú le muestras un caballo en una fotografía, en una revista o en la televisión, ellos no se asustan, porque lo que están viendo es la televisión o están viendo la revista, ¿no? En cambio nosotros, por ejemplo, podemos sentirnos mal, por ejemplo, por la expareja. Okay. Y de repente vemos una foto, la foto no es la expareja, la foto es un trozo de papel impreso, pero las emociones nos vuelven. Esos son los sentimientos. El significado que tiene para nosotros algo es lo que hace que detone estas emociones, ¿no? Ok. Si tú tienes algo que te duró 2 días y no es traumático, ¿verdad? Es algo sencillo, entonces eso se llama sentimiento. Ok. Entonces una persona, por ejemplo, durante el día vive miles de sentimientos porque todo lo que se encuentra a nuestro alrededor contiene significados para uno. Algunos incluso cuando son nuevos y uno nunca había estado expuesto a ellos, por el simple hecho de que se presenten, siente uno curiosidad. Claro. Siente uno el deseo de saber qué hay más atrás porque tiene un significado. Raras cosas tienen un significado neutro. Los colores tienen significado para nosotros, las formas circulares, las formas rectilíneas tienen significado. Entonces a lo largo de nuestra vida, nosotros vamos viviendo una vida emocional muy rica, bastante enriquecida, pero enriquecida por nuestros sentimientos. Porque si un sentimiento está unido, una emoción está unida a un significado, y eso es un sentimiento, la manera en que tú puedes sanar un sentimiento es cambiando el significado. De tu emoción. Exacto, el significado con el que está unida esa emoción. A ver, ponme un ejemplo. Hay personas, por ejemplo, que se sentaron en el pasto, pero estaba mojado, y entonces se levantan con el pantalón mojado. Para algunas tiene un significado divertido, y se alegran y se ríen y hacen bromas de que se mojaron su pantalón. Otras personas se sienten ridículas, se sienten estigmatizadas por los demás. ¡Me están viendo! Sí, ¡Ay, sí! hice un ridículo. Entonces, es el significado que tiene lo que despertó la emoción. No es el estímulo de que se me mojó el pantalón, es qué significa para mí. O por ejemplo, mira, en ocasiones en la maestría en Educación para la Paz, en la Universidad Albert Einstein, hacemos ejercicios experienciales, ¿no? A veces los ejercicios son intensos y las personas terminan alegres y a veces terminan tristes. Pueden terminar alegres porque ellas están enfrentando algo con valor y están dejando atrás sentimientos negativos, están reelaborando su vida, reestructurando su forma de ver las cosas, los significados que tienen para ellos, y eso les agrada, les alegra, aunque al final puedan verse llorando, etcétera, ellos se sienten bien. Pero otras personas, por ejemplo, pueden sentir miedo a enfrentar eso, se sienten abrumadas porque creen que no tienen la capacidad de enfrentarlo. Y entonces necesitamos habilitarlas con herramientas para que lo enfrenten. ¿Qué herramientas? Específicamente tomar conciencia, en primer lugar. Tomar conciencia de qué significa para ti. ¿Cuándo
ese significado se estableció. Porque en ocasiones son cosas tan simples como de niño te dijeron que si tú eras alto estabas mal. Y es demasiado simple, cambia esa idea, ¿no? En otras ocasiones fue una experiencia difícil, poco grata. Por ejemplo, no sé. ¿Te quedaste con eso? Sí, te hacían bullying en la escuela, ¿no? Se burlaban de ti, entonces hay más elaboración, ¿no? Pero de todos modos tienes que entrar a tomar conciencia cuál es el significado que te hace sufrir, ¿no? ¿Qué es lo que jala la tristeza, la nostalgia, la ira, el miedo, la vergüenza? ¿Por qué eres tímido, por ejemplo, no? ¿Eres tímido porque no tienes la capacidad? ¿O eres tímido simplemente porque tienes conocimiento, es lo que tú crees, que tú no eres alguien que valga mucho la pena? Y por lo tanto no tienes valor para hablar, para dirigirte a los demás, a veces ni siquiera para mirar a los ojos a los otros. Ahora, pero ahí estás hablando de una emoción que te domina, que puedes cambiar. Siempre puedes cambiar los sentimientos. Algunas personas no lo hacen, como no lo hacen, creen que no se puede. Ajá. Pero en el momento en que tú te metes, a ver, ¿cuáles son tus conocimientos sobre las cosas? Porque de ahí surgen los significados. Y empiezas a cambiar esos conocimientos. Te voy a poner un caso. Se me acercó una señora que quería hablar, ella era la madre de una alumna, ¿no? Quería hablar conmigo con respecto a por qué siempre se vivía triste, frustrada, etcétera, ¿no? Entonces, lo que surge es, ella tenía la idea de que las mujeres no deberían estudiar, solo están hechas para el hogar, no son inteligentes, era su idea, ¿no? Y a partir de esa idea, detonaba su dolor. Ella constantemente se sentía mal porque no era digna de ser alguien. Ella solamente era una ama de casa. Y lo único que le tocaba era hacer su sopa de verduras, por ejemplo, ¿no? Pero en el momento en que reelaboramos esa idea, o sea, ¿qué mujeres han triunfado? ¿Qué mujeres han hecho algo? ¿Cómo es tu propia capacidad? Y por lo tanto, a la larga, ¿cómo puedes cambiar tu forma de pensar sobre la mujer? En el momento en que comienzas a hacer ese cambio, entonces cambia tu sentimiento, cambia tu forma de verte a ti. Y en lugar de sentirte frustrada, te empiezas a sentir con potencial, te empiezas a sentir motivada y empiezas a desear poner en acción todas tus capacidades. Tiene que ver con esto, con qué significa para ti. Y por lo tanto, atender los conocimientos que tienes sobre las cosas hace que cambien tus significados. Y eso, ¿sabes qué quiere decir otra cosa? Que la evolución del hombre es justamente la educación de los sentimientos. Es la forma de ver hacia adentro. Y esa forma de ver hacia adentro puede ayudarte a ser una mejor persona. Híjole, no se despeguen. Tenemos mucha más información aquí en Agenda Médica. Volvemos con más. Ya estamos de vuelta en Agenda Médica, el Día de tu Salud. Seguimos con el maestro Manuel Vázquez. Y ahora sí, Manuel, en la Universidad Albert Einstein me estabas contando que hacían una serie de ejercicios en donde los alumnos podrían salir de buenas o salir de malas, dependiendo el sentido que le dieran a la emoción y lo transformaran en un sentimiento, ¿no? Exacto. Todo esto pasa en microsegundos, ¿no? Sí. Ahora, educar a tu mente a tener esta percepción positiva acerca de una emoción, me imagino que necesita un ejercicio. Exacto, y de hecho, eso es lo que surge ahí. A ver, cuéntame. Después del ejercicio que hacemos en esta materia, en la materia de procesos facilitadores del desarrollo humano, entonces lo que surge es, ya sabes qué es lo que sientes y ya sabes cómo vino caminando. Ahora comenzamos a desarrollar habilidades para transformar esos sentimientos, ¿no? Okay. Una habilidad, distingue con claridad cuál es el sentimiento que estás teniendo. Porque confundimos sentimientos, por ejemplo, confundimos tristeza con nostalgia, confundimos desesperanza con frustración, y hay muchas formas de vivir los sentimientos. ¿Cuál es la tuya específica? ¿Cuál es tu tristeza específica? ¿Tienes tristeza porque no cumple las expectativas de otros o tus propias expectativas? Y entonces ya puedes entrar a hacer una reelaboración del significado. Cámbiale de marco. Voy a ponerte un ejemplo. Tenía una persona que se sentía bastante mal porque en el sismo que hubo aquí en el 85, pues tuvo bastantes problemas, ¿no? Porque perdió todo y porque se sentía mal de haber vivido una tragedia. Pero cuando comenzó a verse como sobreviviente,
O sea, yo soy alguien resiliente, que vence la adversidad, soy alguien que sale adelante de las cosas porque ya habían pasado 20 años y sin embargo esta persona seguía viviendo su vida. Entonces, no soy la persona víctima, soy la persona triunfadora de una tragedia. Ese cambio en la forma de pensar provocó que se abandonara su tristeza, la nostalgia de los tiempos que nunca volverán, el recuerdo de las personas que ya no van a estar con él. Todo eso se venció y entonces comenzó a sentirse más bien orgulloso de sí mismo de haber reconstruido su vida, de haber establecido una nueva empresa porque había perdido su negocio. Estableció una nueva empresa y empezó a salir adelante. El punto nada más es, ¿cuál es la cambió de información? víctima a triunfador, ¿no? Exacto. De víctima a héroe. Exacto. ¿Cuál es la visión que tienes de ti? Porque la visión que tienes de ti, todo lo ilumina o todo lo oscurece. Claro. ¿Qué ejercicio, o sea, para poder descubrirte, hay mucha gente que se conoce pero no se conoce? ¿Qué ejercicio recomiendas tú hacer para tener un autorreconocimiento? Es decir, yo soy así, yo soy asado y esto tengo que cambiar de mí. ¿Qué hace una persona para entrar en sí mismo? Hay varias cosas. Por ejemplo, un ejercicio es recupera los hitos de tu vida. Un hito es un momento significativo en tu vida que te provocó una mejora, un cambio, en el que tú saliste adelante, en el que tú te transformaste. Si volteas para atrás, hay muchos hitos en tu vida que puede ser que no los hayas revisado, que no los hayas tomado en cuenta, y esos hablan de los triunfos que tú tienes, ¿no? Por ejemplo, tuve tal problema y logré superarlo. Tuve tal adversidad y salí adelante de ella. En esta otra ocasión maduré algo que tenía pendiente, ¿no? Cuando haces una serie en este listado, te comienzas a dar cuenta que todo ser humano, y tú en especial, tienes un montón de habilidades, tienes un cúmulo de aptitudes, tienes capacidades que como no las reconoces, parece que no están ahí, pero se encuentran. Entonces recupera los hitos de tu vida. Okay. Por otro lado, otro ejercicio. Cuando tú te sometes a prueba, por ejemplo, soy muy tímido, ¿no? Me da vergüenza preguntar. Entonces voy a someterme a hacer preguntas, voy a meterme a las tiendas departamentales, a hacer preguntas sobre las cosas, a enfrentarme, me voy a dar cuenta que las cosas son más sencillas de lo que parecen. Es abrumador. Es atreverte, cuando tú... ¿no? Exacto, es atreverte. Es abrumador cuando tú crees que las cosas que tienes que hacer, al no hacerlas, son gigantescas. Y cuando las haces son demasiado sencillas. Por ejemplo, a veces ponerte con la responsabilidad de algo. Mi responsabilidad va a ser estar sonriendo ante mi familia, porque siempre soy víctima, ¿no? Entonces voy a estar sonriendo, voy a dejar de quejarme. Cuando termina el día y tuviste ese pequeño logro, o sea, pasó el día y no fui víctima, ¿no? Claro. Entonces puedes, bajo ese ensayo, reconstruir una nueva personalidad. La personalidad se va ejerciendo en los pequeños detalles cotidianos. Por supuesto. Pequeños detalles como, por ejemplo, saludar a los demás, que es lo que provoca no solamente la amabilidad, sino considerar a los otros, salir de mi centro, dejar de estar en mis problemas, y por otro lado, tener el valor de acercarme y de reconocer a los demás, y cuando yo tengo timidez, entonces eso me lo facilita, ¿no? Y es un ejercicio sencillo. Claro, y es muy fácil, es cotidiano. Yo creo que mucho de lo que vivimos o mucho de lo que pensamos es culpa de la sociedad. Entonces, háblame un poquito de la emoción social que venimos cargando, porque sí cargamos ciertas emociones. No, es un tema nuclear porque la sociedad te va educando en ciertas emociones, en despertar ciertos sentimientos, ¿no? Por ejemplo, el círculo del que te rodeas tiene cierta influencia sobre ti. Si el círculo que te rodeas es vanidoso, entonces se exalta en ti ese tipo de actitudes, ¿no? Algunas emociones en especial, en nuestra cultura mexicana, por ejemplo, el sentirte menos, el malinchismo, ¿no? O sea, si es mexicano no vale mucho, pero si es europeo, entonces tiene más valor, ¿no? Claro, que eso lo estamos viendo hasta en la parte política, ¿no? Ya está Donald Trump y sus comentarios, que bueno. Claro. ¿No? Sí, entonces tener esas ideas, tener esa forma de pensar que la cultura tiene alrededor, hace que tú te consideres a ti mismo como la cultura considera que tú eres, ¿no? Si tú eres moreno, si eres blanquito, si eres alto, chaparrito, gordito, flaquito, etcétera, ¿no? Si tú estudiaste o no estudiaste y en dónde estudiaste,
si tú desempeñas qué tipo de oficio o qué tipo de profesión. Entonces, eso comienza a O sea, una emoción que se transformó en un valor y entonces te etiqueta y te determina. Más bien, sí, un valor que determina qué emociones son las que tú constantemente detonas, ¿no? Ok. Si tú cambias ese concepto, por ejemplo, yo soy mexicano y por lo tanto, al ser mexicano y además al ser ingeniero, tengo un enorme potencial. En lugar de pensar, jamás voy a poder con los alemanes, los japoneses, etc. Simplemente yo soy grande porque lo soy. El que lo creas hace que tú empieces a cambiar la cultura. Ahora tú eres uno de los influenciadores de los demás. No son los demás los que te influencian a ti. Un poquito, la imagen que quieres proyectar de ti, la desarrollas tú, no el otro. Un poco, pero tú también puedes voltearlo por completo. Yo soy lo que yo decido que soy y yo pienso como yo decido pensar. Ya, y con esto nos vamos a un corte. Volvemos con más. Ya estamos de vuelta en Agenda Médica, el Diario de tu Salud. Y ahora sí, a ver, estábamos hablando del tema de la emoción que provoca la sociedad, Manuel, y que va determinando la emoción en el individuo solito, ¿no? Y empieza a ser como imágenes. ¿Cómo se puede cambiar una emoción social? No es tan fácil porque primero necesitas tomar conciencia de que estás siendo influido y eso cuesta mucho trabajo. También tomar conciencia de que tú influyes, miras con desaprobación, miras con rechazo, miras con indignación, tú influyes y los demás influyen en ti, pero uno es tomar conciencia. ¿Esta forma de pensar que tengo es genuinamente mía o me la heredó mi familia o me la heredó mi escuela? Exacto, ¿no? ¿Y yo qué decido? Por ejemplo, soy mujer. Me enseñaron que yo tengo que ser el apoyo del hombre, el respaldo del hombre, y por lo tanto él tiene que brillar y yo siempre tengo que estar detrás de un gran hombre, siempre de una gran mujer, ¿no? Claro. Pero, ¿y si yo quiero estar adelante? ¿Y si yo quiero estar a un lado? ¿Y si yo no quiero que me relacionen con él, yo tengo mis éxitos y él los suyos? Cuando yo establezco en un momento de tranquilidad, de paz, en un momento apacible, qué es lo que yo busco y qué es lo que quiero, entonces necesito afirmarme en ello. Afirmarme es sostenerlo. Nada más, sostenerme. Por ejemplo, yo pienso que yo soy brillante. Sí, pero nada más terminaste la secundaria. Yo pienso que soy brillante, aún así, y por lo tanto voy a mejorar mi discurso, mis argumentos, voy a mejorar mi forma de ser, mi forma de caminar. No, y eso te puede llevar hasta pasarte a la prepa. Exacto, incluso las primeras mujeres, por ejemplo, que lograron esto, fue una cosa difícil frente a los hombres. Por ejemplo, las mujeres sufragistas, que decían, ¿cómo no podemos votar? Claro que podemos votar, si nos gobiernan podemos votar por ellos, ¿no? Era inconcebible para los hombres de su época. Pero en el momento en que lo lograron se volvió lo cotidiano. Cualquiera de nosotros votamos, hombres o mujeres, Y ¿no? ahí se cambió una emoción social. Exacto, hubo una influencia de tu parte, porque tú no solo eres el receptor de la influencia social, tú haces una influencia social. O sea que se puede cambiar todas las emociones, se puede cambiar hasta el rumbo de la historia. Exacto. Con un pensamiento positivo. Y ocurre, ¿verdad? Ocurre, sí. Por ejemplo, en Estados Unidos, un lugar en donde había una segregación racial histórica, en donde asesinaron a Martin Luther King, que era luchador por los derechos civiles de los negros, etcétera. Gobierna Obama. Claro. O sea, se puede cambiar no solamente la influencia que recibes, sino tú puedes crear una nueva influencia hacia los demás. Claro, puedes cambiar una imagen, puedes cambiar una emoción, el significado de una emoción. Sí. Y empezar chiquito, ¿no? Ahora vamos a irnos más petit, vámonos ahora al círculo más chiquito, como papás. ¿Cómo mueves o cómo moldeas la cabeza de un niño que tiene un pensamiento pues, limpio, puro, acerca del temor, por ejemplo, ¿no? Esto es maravilloso. Yo tengo un hijo que va a cumplir 3 años y él es mi proyecto de paz, mi proyecto personal de paz, ¿no? Entonces, algo que yo voy haciendo con él es introducir en su lenguaje palabras e ideas que comúnmente no se encuentran. Dame Por ejemplo, 3 ejemplos. Diversidad. Okay. Tienes que aceptar las diferencias. Toda la gente es diferente y todos son valiosos. Y entonces lo ayudo a que él vaya elaborando ideas valiosas sobre todo. Okay. O sea, los amigos con los que te juntas son diferentes y todos tienen valor. Las experiencias que tienes son diversas y todas tienen valor, ¿no? Otra idea, tolerancia.
tienes que aceptar que no todas las cosas van a ser como tú las esperas. Tolerancia es una palabra importante, perdóname que te interrumpa, pero siento que en el siglo XXI la tolerancia está, o sea, por los pisos, ya estamos acostumbrados a la inmediatez. Entonces sí, la tolerancia es algo súper importante que le vamos a tener que enseñar a los niños del futuro. De hecho, por ejemplo, la paciencia, que viene de paciencia, la ciencia de la paz, Sí. es algo que se cultiva y requiere horas de vuelo. O sea, la paciencia es, aquí está tu juguete, ahora, espérate un minuto antes de tomarlo. Espera, aprende a esperar. Cuando aprendas a esperar, entonces las personas que te desesperan, ya no los juguetes, las personas que te desesperan, no van a estimular ira sobre ti. Tú vas a tener la tranquilidad de esperar hasta que llegue el momento de calma. Y en el momento de calma actúas. ¡Qué hermoso! Sí, en realidad es... Y es hermoso irles enseñando, porque como son almas nuevas, entonces están receptivas a aprender esto, y como esto es virtuoso, es luminoso, entonces a ellas o sea, a los niños, ¿no? Les van haciendo sentir una vida mejor. O sea, es feliz porque está atento a todas las cosas positivas. A ver, Manuel, ¿cómo logras la paz? ¿Cómo la lograrías tú? Hay dos elementos en la paz, ¿eh? Culturalmente uno, cuando habla de paz, suele hablar de paz negativa. La paz negativa es la ausencia de violencia, la ausencia de guerra. Ah, ok. Entonces puedes decir, en mi casa hay paz porque nunca nos peleamos, nunca nos gritamos, ni nos maldecimos, ni nos hacemos cosas. Pero en realidad hay una violencia guardada, latente, que las personas están en cualquier momento listas a hacer estallar. Aparentemente hay paz, se llama paz negativa, porque el hecho de que esté contenida la violencia no significa que en realidad no haya paz. Exacto. La otra es la paz positiva, que es la construcción de valores como la concordia, por ejemplo. En lugar de buscar el desacuerdo, veamos en qué sí estamos de acuerdo. Ok. En lugar de estar luchando por algo, veamos cómo nos podemos enriquecer el uno al otro. Sí, en vez de estar buscando el ego o tener la razón, es cuál es el punto medio entre tú y yo, ¿no? Sí, y además la paz positiva es activa. O sea, no es que tú estés en meditación y reposo permanente y que nada te perturbe. La paz positiva se construye en los conflictos cotidianos. Podemos tener, por ejemplo, un conflicto con una persona porque diferimos en forma de pensar. Tú eres izquierdista y yo soy derechista y entonces, diferimos. Ay, nos ponemos la camiseta y sí, exactamente. Exacto. Pero el diálogo es una forma de enriquecernos. ¿Tú cómo ves las cosas? ¿Tú qué piensas de los derechos humanos? ¿Tú qué piensas de la democracia? Y ahí otra vez, nuevamente, está la importancia de la comunicación, ¿no? Exacto. La comunicación es central en la paz, porque la comunicación implica reconocer al otro, conocer cuál es su punto de vista, validar que tú puedes pensar así. Yo no coincido, pero tú puedes pensar así. Valido además que tú tuviste una historia de vida diferente a la mía y por lo tanto el rumbo a donde te llevó tu vida también te hace comprender singularmente algo que yo no puedo comprender como tú. Y tú eres una fuente de riqueza para mí, porque hay cosas que yo nunca voy a vivir porque fueron en mi infancia. Y puedes adquirir una experiencia ajena. Exacto. Ay, Manuel, qué bárbaro. De veras que qué plática tan interesante. Yo quiero agradecerte muchísimo por venir. También a la Universidad Albert Einstein, de veras por dejarnos tenerte aquí. Tienes que regresar porque el tema es amplio, amplísimo. Va a ser un gusto. De verdad que sí, Manuel. Muchísimas gracias, Manuel Vázquez. Y gracias a ustedes, queridísimo auditorio, por sintonizarnos. Gracias a nombre de este maravilloso equipo de trabajo. Yo soy Dore Ferriz y efectivamente vamos a platicar, vamos a buscar la paz. Nos vemos la próxima.